Crece la preocupación entre la ciudadanía porque siguen elevándose los precios de los productos básicos de la canasta familiar. Vamos a revisar estas cifras a continuación a través de los siguientes cuadros porque esta es la inflación acumulada al 2025. Era de 1,95%. A febrero llegó al 3,24%. En marzo ya estaba en 5% la inflación acumulada. En abril subió al 5,95%. En mayo se incrementó mucho más al 9,81%. En junio incluso más, 15,53%, y ahora en julio es del 16,92%. Para hablar de este tema ya estamos en contacto con el economista Gonzalo Chávez, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está afectando a la gente este 40% de inflación en los precios de los alimentos este último año, según sus propias conclusiones? Buenos días, Gabriela, muchas gracias por el contacto, un saludo a la audiencia. Mira, la inflación, como estamos viendo, 7 meses es casi 17%, pero hay que agarrar varios otros datos para hablar cómo se está comiendo la inflación, el salario y el ingreso de las personas. Primero, de julio del 2024 a julio del 2025, la inflación promedio, la inflación general es de más de 25%. Si agarramos ese mismo indicador en ese mismo periodo para los alimentos, estamos hablando de 42% de inflación. Por lo tanto, estamos en una espiral donde si alguien tiene 100 bolivianos y en la general, usamos solamente la general, pues solamente puede adquirir productos por 75 bolivianos. O sea, 25% sería el impuesto inflacionario, así se llama técnicamente a esta situación. Por lo tanto, hay una pérdida de bienestar de la población, primero porque no puede acceder a los productos y segundo, cuando los accede sumamente caros. Y esto ya viene ocurriendo hace varios meses. La inflación está convirtiéndose en el fenómeno más complicado. Si a eso asocias que estás frente a un problema de recesión, 0,73% fue el año pasado, y este año seguramente vamos a estar con valores significativamente parecidos, entonces estás frente a un fenómeno que se llama estanflación. La gente no tiene ingresos, la gente no tiene trabajo y al mismo tiempo la inflación se está comiendo sus ingresos y su salario. Ahora, la gente asocia la inflación a la devaluación de la moneda. Sin embargo, mientras la brecha cambiaria es del 100%, la inflación general, usted lo decía, es del 25%. ¿Cómo se explica esta variación? Mire, lo que pasa es que la inflación tiene varias causas. Una de las causas de la inflación es que el tipo de cambio pues haya subido en el mercado paralelo de 7 a, digamos, 14 bolivianos. Esos 14 bolivianos pues es el nuevo precio para importar bienes de afuera. Por ejemplo, el gobierno en los datos de este mes dice que el desodorante subió más o menos un 8%. Sin embargo, cuando uno ve qué ha pasado en la práctica, el desodorante ha subido de como 12, 13 bolivianos a 38 bolivianos. Eso es más de 200%. Entonces, cuando una de las causas que está produciendo la inflación es lo que en inglés llama el pass-through, o el efecto repase, como los costos de importación han subido significativamente, eso se repasa a los precios finales de los productos que se importa y de los productos nacionales que usan importaciones. Eso hace subir la inflación significativamente, pero no es la única razón por la que sube la inflación. La inflación sube también porque hay bloqueos, paros, porque hay cambio climático, hay menos oferta de ciertos productos, pero también tiene aceleradores y propagadores esta inflación. Uno es el conflicto distributivo, todo el mundo aumenta su precio, y el otro, eso es costo de alguien, otra vez precio, costo, precio, los precios suben. Las expectativas de la gente está nerviosa, está asustada y se defiende incrementando precios, a eso llamamos expectativas de inflación.
y esa inflación se alimenta. Viendo al pasado, hay inflación al futuro. Pero también los actores económicos tienen expectativas racionales, saben leer la crisis política y económica y dicen va a haber inflación también a futuro. Y finalmente está la emisión monetaria, algo que no hablamos con frecuencia, que es que el gobierno está financiando su déficit público, incrementando la masa monetaria, es decir, está utilizando la maquinita para imprimir billetes. Si imprimes billetes y tienes menos producción y menos importaciones, vas a tener incremento en la inflación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo es un fenómeno integral donde el origen probablemente de esta inflación fue la devaluación en el mercado paralelo, que es el único dólar que encuentras, pero después la inflación ha ido adquiriendo otros componentes sumamente complejos y que ahora nos llevan inclusive a una inflación inercial. La inflación ahora tiene memoria. Por lo tanto, pues se va reproduciendo, y si no haces algo completamente fuerte, difícilmente pararla. Ahora, volviendo a lo de la brecha cambiaria, que es del 100%, y la inflación general acumulada del 25%, ¿refleja esto datos reales o no se está diciendo la verdad con respecto a la inflación en el país? Probablemente tienes problemas de medición. No nos olvidemos que la inflación es un promedio de una canasta que el INE calcula y que después pregunta todas las semanas cómo ha cambiado. Y en esa canasta tienes ponderaciones diferentes y tienes casi 500 productos que algunos suben y algunos bajan. Sin embargo, la canasta que la gente compra, y por eso tiene la sensación de que la inflación es mucho más elevada de lo que dice el INE, es mucho más pequeña. Nadie compra 500 productos cuando va al mercado, va a comprar 20, 30 productos. Uno no va a la peluquería todos los días. Es posible que el precio del corte de cabello haya bajado, pero ha subido el precio de la papa o del pollo, y eso lo come todos los días, se corta el cabello una vez al mes. Entonces hay esas distorsiones de medición que estamos teniendo y probablemente no estamos aproximándonos de manera correcta. Por eso la gente siente que si bien ha subido en un 100% el tipo de cambio, en la calle él ve productos que han subido inclusive en 200%. Le acabo de colocar el ejemplo del desodorante, que subió en 200%. Entonces, esa composición de productos, el gobierno a través del INE debería hacerla mucho más precisa. En otros países se mide la inflación de los pobres, se mide la inflación de la tercera edad, ¿no es cierto?, por donde los alimentos pueden estar subiendo, y se hacen canastas más chicas, canastas donde se mide esos 20, 30 productos que uno compra semanalmente, y esos precios están subiendo muchos más y el índice de precios al consumidor no los refleja completamente. Ahora, el próximo gobierno necesitará hacer ajustes a la economía. ¿Estas medidas van a traer más inflación? Bueno, depende qué es lo que hagan, ¿no es cierto? Es decir, definitivamente el controlar la inflación es una de sus tareas. Ahora, para hacer eso tú tienes que desmontar, por ejemplo, todo el déficit público que tienes hace 12 años. En gran parte eso puede ser sincerar el precio de la gasolina, en parte, no totalmente, y eso va a tener un impacto inflacionario. Yo creo que además lo que ha ocurrido en los últimos meses ya es que esa inflación ya la estamos viviendo. Ahora, por supuesto, si aumenta el precio de la gasolina, va a haber un incremento en la inflación, pero el gobierno tiene que usar no solamente la política fiscal para resolver sus problemas, sino la política monetaria. Entonces, si los precios están subiendo, lo que tú tienes que hacer es actuar con mucha dureza en la política monetaria. Eso significa aumentar la tasa de interés, sacar moneda de la economía para sacar el oxígeno que está moviendo el incendio inflacionario y hacer que la inflación baje. Eso, lamentablemente, va a tener, ¿no es cierto?, problemas con el crecimiento. Ahora, para compensar eso, pues, necesitas políticas de atenuación, políticas de protección social para especialmente los más vulnerables, para que la inflación o los desajustes macroeconómicos o la retirada del subsidio no sea muy dura. Por eso el próximo gobierno tiene un desafío titánico. Tiene que agarrar varias políticas económicas y también políticas sociales para implementar un plan integral. No va a ser fácil, pero es posible controlar, ¿no es cierto?, la inflación, controlar las variables macroeconómicas. Pero para esto necesita gobernabilidad en la Asamblea y en las calles.
Le agradezco mucho por este análisis. Era el economista Gonzalo Chávez que estuvo hablando con nosotros. Continuamos con más.